superando los 30 grados en la mayoría del país, excepto en el norte, donde se come y se duerme fenomenal, especialmente en esta época del año. Te damos la bienvenida al programa número 30 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Aude Oposiciones. Escúchanos desde la piscina si puedes, desde la orilla del mar si tienes esa suerte o simplemente dando un paseo descansando de este calor que nos hace a los opositores sufrir todavía más que el resto, especialmente cuando nuestros amigos se encuentran de vacaciones. Y el resto de la semana no te pierdas nuestro Instagram, @radioopositor, Twitter igual, @radioopositor. Y también estamos en Facebook, la Radio del Opositor, donde vamos subiendo contenido de manera frecuente. En este programa número 30 traemos en Noticias Institucionales la Carta de los Derechos Digitales, para que no te la tengas que estudiar. Y por otro lado, en nuestra entrevista de esta semana contamos con Cristina. Ella pertenece al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. Abróchate el cinturón porque comenzamos nuestro particular viaje semanal. Comenzamos nuestro programa con las noticias institucionales y traemos una que nos ha parecido importantísima en la Radio del Opositor. El Gobierno adopta la Carta de Derechos Digitales para articular un marco de referencia que garantice los derechos de la ciudadanía en la nueva realidad digital. Esto es lo que nos ha parecido tan relevante que traemos la Carta de los Derechos Digitales. Uno de los mandatos de la Agenda España Digital 2025 era la aprobación de esta carta, que además en la actualidad va en línea con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado recientemente por Bruselas, que va a permitir dedicar el 28% de sus casi 70.000 millones a la transformación digital de la economía española. La carta incluye 6 categorías principales de derechos que abarcan todos los ámbitos de incertidumbre y riesgo hasta el momento asociados con el entorno digital. El primero de ellos es derechos de libertad. Podemos destacar el derecho a la herencia digital, que nos ha llamado mucho la atención. Establece así, conforme a la ley que rija la sucesión, se reconoce el derecho a la herencia digital de todos los bienes y derechos de los que en el entorno digital fuera titular la persona fallecida. Esto lo hemos estado hablando aquí en la redacción y probablemente no signifique que tu perfil de TikTok lo vaya a heredar alguien, pero bueno, entendemos que todo lo que hayas hecho en Internet que sea configurado como bien o derecho, esto se transmitirá a tus herederos, y antes parecía que no estaba tan clara la cosa. Una segunda categoría sería la de derechos de igualdad. Entre ellos nos gustaría destacar, como puesto que nos parece muy importante, la protección de las personas menores de edad en el entorno digital, algo que resulta fundamental en la actualidad. Estamos quejándonos de cómo son los jóvenes, estamos muy preocupados por la actuación que tienen en Internet, por el ciberacoso, el ciberbullying. Todo ello requiere que los protejamos. ¿Y esto por qué es? Bueno, simplemente porque ellos acceden de una manera o con una ausencia de madurez propia de la edad que impide que distingan entre qué contenido es adecuado y qué contenido es inadecuado. Y lo que ellos ven a través de Internet lo pueden reproducir en sus vidas diarias. Esto puede ser peligroso para ellos, no porque no distingan entre el bien y el mal. No podemos establecer que los menores de edad sean tontos, saben perfectamente
perfectamente distinguir entre el bien y el mal. A lo mejor lo que no saben es las consecuencias de los actos. Y por ello es necesario protegerlos. De esta manera, en esta segunda categoría de la Carta se incluyen los derechos de igualdad y uno específico para la protección de los menores de edad en este entorno digital. Pasando a la tercera categoría, derechos de participación y conformación del espacio público, es una categoría muy bonita. Entre los derechos que recoge podemos destacar derecho a recibir libremente información veraz, que esto es algo que en periodismo siempre se ha estudiado y que ahora se lleva hasta el ámbito digital y que consideramos también fundamental. En este caso podemos mirar un poco atrás y ver todo el efecto que han tenido las fake news en un entorno tan importante como el de las elecciones. No hay más que pensar en Cambridge Analytica, qué consecuencias tuvo, ayudado por los bots en Internet. Si una persona no distingue entre qué información es real y cuál no lo es, puede tender a creerse aquello que le llega pues, por las redes sociales o por cualquier otro medio. Incluso hay gente que recibe noticias por WhatsApp y considera que son válidas, que son reales. Es por ello que a partir de ahora hay que tener en cuenta este derecho que tendrán las personas, por otra, a recibir información veraz. Pensemos en un primer momento cuando la gente pudo comenzar a publicar en Internet. Esto es los albores de este milenio, cuando ya empezamos a poder abrir blogs, a poder acceder a ellos, a poder crear nosotros mismos contenido. Toda la evolución que ha tenido, que a nosotros particularmente esta teoría de la comunicación digital nos encanta, como hasta ha llegado un punto en el que se ha determinado en llamar periodismo ciudadano a aquel momento en el que ocurre un acontecimiento y son los propios ciudadanos los que retratan, los que hacen fotos, los que recogen testimonio. Muchas veces, en muchas ocasiones, los periodistas no pueden llegar y se nutren de esa información. Claro, distinguir la que es veraz de la que no lo es muy complejo si no se tiene gente en el terreno. Por tanto, este derecho, la verdad es que es importantísimo. Pensemos en cómo ha ido evolucionando este acceso de todo el mundo a Internet, la facilidad para manipular no solo imágenes, para manipular discursos, que haya llegado hasta la manipulación en entornos de elecciones. No quiere decir que se manipule la elección como tal, sino la información que se da sobre los candidatos o sobre la ideología de los candidatos o los planes que pretenden implementar una vez alcancen esa presidencia. Pero este derecho no es el único que se engloba en esta categoría que recoge la Carta. Podemos hablar también de los derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas. Por ejemplo, el derecho a la igualdad de las personas se extiende al acceso a los servicios públicos y en las relaciones digitales con las administraciones públicas. A tal fin, se promoverán políticas públicas activas que garanticen el acceso a los servicios públicos, a los sistemas y a los procedimientos a todos los sujetos y la asistencia en tales procedimientos. Esto lo recoge el artículo 18 de la Carta. Pasamos a una cuarta categoría que se titula Derechos del entorno laboral y empresarial. Presenta dos únicos artículos muy extensos, uno dedicado a los trabajadores, como la desconexión digital, el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar, y el otro dirigido a las empresas, como puede ser la libertad de empresa en entornos digitales. La quinta categoría, derechos digitales en entornos específicos, es una curiosa rúbrica bajo la cual se articulan una serie de derechos como el derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible o derechos ante la inteligencia artificial. ¿Y esto qué es? Bueno, pues establece que la inteligencia artificial deberá asegurar un enfoque centrado en la persona y su inalienable dignidad, perseguirá el bien común y asegurará cumplir con el principio de no maleficencia. Bueno, claro, es que todo esto de la inteligencia artificial es muy complejo y, como decíamos al principio, todos los derechos aquí contemplados van a tratar de resolver aquellas incertidumbres o riesgos con los que nos podemos encontrar no solo en el presente, también en el futuro. Por último, se cierra esta carta con la sexta parte, que se denomina garantías y eficacias. Y en ella se recogen las garantías de estos derechos. Todas las personas tienen derecho a la tutela administrativa y judicial de sus derechos en los entornos digitales, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. Claro, es que esta carta no tiene carácter normativo.
Entonces, es ciertamente complejo garantizar estos derechos si no están recogidos a su vez en la legislación. De cualquier manera, como algunas de las cartas más importantes por las cuales se rige no solo España, sino el mundo. Y en este ámbito podemos pensar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si bien no tiene carácter normativo, lo cierto es que ha inspirado ordenamientos jurídicos desde su promulgación en 1948 y, de hecho, las denominadas constituciones de tercera generación, aquellas que surgen posterior a la Carta, ya incluyen como tales la mayoría de ellos. Para terminar con esta revisión de la Carta de los, de los Derechos Fundamentales, la Carta de los Derechos Digitales, tenemos que decir que es el resultado del trabajo de un grupo de expertos con perfil multidisciplinar coordinado por Tomás de la Cuadra Salcedo, que nos suena a todos, como no, constituido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y del que han formado parte también representantes de la Vicepresidencia Primera, Ministerio de Justicia y Agencia Española de Protección de Datos. La elaboración, por tanto, ha seguido un proceso participativo, y es que además hay que añadir que se realizaron 2 consultas públicas en las que se recibieron más de 250 aportaciones. De esta manera podemos decir que en la actualidad, y gracias a las nuevas tecnologías, por fin se da este gobierno abierto y este gobierno participativo en el que a través del esfuerzo de expertos en determinadas materias, de grupos de trabajo constituidos por parte del gobierno o de los gobiernos y por el esfuerzo de los ciudadanos, se llega a tener algo que es para todos. Esto es el aprovechar la inteligencia no solo de dentro de la administración, sino también que hay en la propia sociedad, dando como resultado algo muy positivo para todos. Si te has quedado con ganas de más, quieres leer por ti mismo todos los artículos, vamos a dejar en la descripción del vídeo un link a esta Carta de los Derechos Digitales. Nos acompaña hoy en la radio del opositor Cristina Santa Isabel. Ella es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. Muy buenas tardes y bienvenida. Hola Blanca, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, de nada, pero gracias a vosotros por ofrecerme la oportunidad de contar mi experiencia y hablar un poco de mi paso evolutivo a través de la administración. Es que estamos deseando saber cómo te decantaste por hacer oposiciones, cómo fue tu etapa, así que por favor cuéntanos. Pues mira, yo es que, cuando acabé la carrera estaba muy indecisa, me imagino como muchos de vosotros, en que no sabía si decantarme por la administración pública o ir a una empresa privada. Y de hecho me ofrecieron hacer un máster muy interesante de comercialización agroalimentaria, que además tenía bolsa de trabajo y que además estaba becada. O sea, me lo becaron por las notas que tenía durante la carrera. Pero tuve la suerte de tener un profesor maravilloso, que es Lamo de Espinosa, que además fue ministro de Agricultura, sí. Pero maravilloso, o sea, yo creo que es el mejor profesor que he tenido nunca. Y él nos ofreció la posibilidad de hablar sobre las posibilidades de nuestro futuro y demás, pues eso, al acabar la asignatura de comercialización agroalimentaria, que es el que nos daba en la universidad. Y yo le hablé de mi caso particular y bueno, fui con una amiga también, le hablamos las dos de nuestro caso particular y él me recomendó para mi situación familiar opositar, porque bueno, opositar es caro. Sí. Mi familia en ese momento nos lo podíamos permitir porque los preparadores son caros, es un tiempo que estás inactivo y que bueno, requiere una inversión importante. Entonces me recomendó eso porque es una inversión de futuro y es una inversión que luego a la larga vas a tener más facilidades de trabajo que una empresa privada. Uh-huh. Y
Y a mi amiga Aurora, pues bueno, mi amiga no tenía esas facilidades económicas en ese momento, entonces a ella le recomendó la empresa privada. Ella le va bien en la empresa privada, pero bueno, sí que es verdad que yo tengo mejores condiciones como funcionaria que mi amiga Aurora. Entonces, bueno, la verdad es que se lo agradeceré eternamente a este profesor, porque además es que ahora, años después, me doy cuenta de la gran verdad que decía. Es que al Claro, es final que, es una inversión. ¿qué edad tenías cuando te recomendaron esto? Pues fui a curso por año. Son 5 años de carrera más uno de proyecto. Bueno, esto fue el último año de carrera, entonces si empezamos la universidad con 18 tendría 23. Claro, que es que con 23 23 años. años a lo mejor es un poco difícil pensar en condiciones laborales, futuro, ¿no? Claro, o sea, no sabes. Mis padres son funcionarios, entonces más o menos ellos me orientaban y me aconsejaban, pero no es lo mismo porque yo no viví la etapa previa por el que experimenta mucha gente, que es pasar antes por una empresa privada antes de opositar. Uh-huh. Ahora más o menos lo sé porque, bueno, mi marido trabaja en la empresa privada, entonces, bueno, más o menos, pues, sabes un poco las condiciones de las empresas privadas en general, pero no sabes, estás un poco a ciegas, te tienes que guiar por buenos consejeros. En este caso fue mi profesor y mis padres que me orientaron a hacer lo que era mejor en ese momento para mí. Uh-huh. Y no me arrepiento, ¿eh? O sea, fue la mejor decisión que pude tomar. Y entonces, Sí. una vez que tenías estos buenos consejos, ¿cómo te decantaste por este cuerpo en concreto? Pues busqué en internet, porque tampoco sabía. Bueno, la de Espinosa sí que me dijo que existía esta posición y tal, pero bueno, que mirase. Entonces miré, yo soy de Segovia, entonces miré las oposiciones de Castilla y León y miré las del Estado. Entonces me decanté por las del Estado porque había más plaza Uh-huh. y porque se requería idiomas que no se requieren en el Estado. Entonces, como yo tengo idiomas, pues obviamente lo iba a tener más fácil que una persona que no tuviera idiomas, Claro. porque se iba a decantar por la comunidad autónoma. Y Uh-huh. porque yo quería, o sea, yo no quería quedarme tampoco en Castilla y León. No me importaba, pero no, o sea, yo me quería ir a Madrid. O sea, yo he estudiado en la Universidad de Madrid y bueno, me gusta Madrid. Ya tenías cierta vinculación con Madrid entonces. Sí, claro, al estudiar la universidad aquí, Sí. pues quieras o no, es la ciudad que me ha acogido, es la ciudad con la que he hecho gran parte de mis amigos, es la ciudad que me ha visto crecer. O sea, soy segoviana de nacimiento, pero soy madrileña de corazón. ¡Qué bonito! Entonces, sí, la verdad es que sí. Pero también es verdad que cuando haces la del Estado no sabes si te va a tocar Madrid, porque puedes acabar en cualquier punto de España en esta oposición, porque son oposiciones, o sea, unas plazas, por lo menos cuando yo me preparé, porque creo que ahora ha cambiado un poco, Uh-huh. pero cuando yo me preparé había unas plazas para el Ministerio, Servicios Centrales, y luego había plazas para los puntos de inspección fronterizo, Uh-huh. para los PIS, y luego también había plazas para catastro. Uh-huh. Entonces, tanto los puestos de inspección fronterizo como catastro, pues es en distintos puntos de Madrid, de España, pero Sí. luego te puedes mover. Entonces, bueno, yo me decanté por eso, porque yo prefería, aunque me tocara fuera de Madrid, saber que luego tenía la posibilidad de irme a Madrid. Claro, claro, es que eso es muy importante. Si tienes una ciudad que ya tienes cierta vinculación, que te apetece vivir en ella, pues aunque te manden fuera un tiempo, ¿no? Siempre se puede mover uno. Claro. ¿Y cómo Claro. fue tu etapa de opositora? ¿Fue larga, corta, horrible, relativamente decente? Fue larga porque, bueno, yo me preparé mis temas. No tuve la suerte de encontrar, porque claro, eso no se publicita tan fácilmente. No tuve una suerte de tener un preparador que me diera los temas. Uh-huh. Entonces, me preparé, empecé en una academia, que había justo el año que empecé, se empezaron a preparar oposiciones en academia, pero había temas que no estaban bien. Entonces me los tuve que hacer yo. Sí.
Y a raíz de eso, bueno, estuvimos preparándonos con una profesora de la academia, yo y 3 chicas, Sí. y bueno, bien, pero el último año, tardé 3 años. Sí. El último año, a raíz de ir a ver los exámenes de otros compañeros, vi un preparador, un señor, y fue una corazonada, o sea, fue pues eso, amor opositor a simple vista, no sé ni cómo calificarlo, Sí. que es mi preparador Rafa, que es buenísimo, y hablé con él y me empezó a preparar, y él fue realmente mi preparador, o sea, porque en la academia y con esa profesora que un poco la cantábamos los temas no es lo mismo que lo que hacíamos con Rafa, que era un preparador bien, que te explicaba el tema, te enseñaba a cantar, te enseñaba a hacer el primer examen, te preparaba para el examen práctico, te enseñaba a controlar tus nervios, te enseña a que no te pongas nervioso el día del examen. Eso es un preparador. O sea, el pánico escénico te enseña a dominarlo, te enseña a controlar la situación, a sacar lo mejor de ti mismo. Eso es un preparador. Bueno, Y ese fue Rafa. pero es un preparador, pero que no hay tantos como él. No hay tantos, pero él, bueno, es que Rafa tiene una tasa de ratio del casi el 100%. Ya. Entonces, a raíz de aprobar con él, muchos de los que hemos salido con él, pues se han empezado a preparar. Entonces, bueno, ya hay más preparadores de mi cuerpo, y además está la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos del Estado, ANIADE, que tiene una bolsa de preparadores. Entonces te pones en contacto con ellos y ellos te facilitan. Entonces, cuando yo empecé no estaba tan bien organizado, pero ahora está muy bien organizado. Entonces, mis compañeros lo han sabido gestionar muy bien, sinceramente. Y tras esos 3 años, cuando por fin apruebas, qué alegría, ¿no? Es que no, o sea, todavía me acuerdo de ese día. Es que además me llamó una amiga, porque claro, las notas salen en agricultura, en el ministerio, que es donde nos examinamos. Y yo ese día no quería bajar a Madrid, yo me quedé en casa y bueno, me llamó una amiga y lo primero que me dijo, en vez de decirme hola Cristina, tal, me dijo enhorabuena, nada más descolgar. Entonces ya la hecatombe. Wow. Entonces ya ahí te das cuenta, o sea, es que es una carrera a largo plazo, es el truco está en no tirar la toalla cuando suspendes y tienes la desgracia de suspender el primer año. Eso, trucos, nos encantan los trucos. O sea, no tirar la toalla, aunque te sientas mal, te sientas que has fracasado, te sientas que tú es una mierda, con perdón de la palabra, no. Tal cual. Hay que seguir. Cada uno requiere su tiempo, entonces llega un punto en que tú vas a ser el mejor, porque llevas más tiempo que otras personas, porque los demás van aprobando, entonces al final llega un momento en que tú eres el mejor que el resto. Y además lo bueno de mi cuerpo es que ANIADE, que es la asociación esta que os he comentado, de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos del Estado, pues ha luchado mucho para sacar muchas plazas de oposición. Entonces ya hay, ahora mismo, bueno, no lo controlo estas últimas convocatorias, pero hasta hace nada había un montón de plazas, más que cuando la aprobé yo. ¿Hay que ser ingeniero agrónomo para presentarse? Sí, hay que ser ingeniero agrónomo, sí. Vale, esta es la condición fundamental para todos los que nos estén escuchando. O a lo mejor se admite algún otro tipo de ingeniería o exclusivamente esta. No, ingeniero agrónomo. Muy bien. Bueno, pues entonces estamos hablándole directamente a los ingenieros agrónomos en esta parte de la entrevista. Porque una vez que entraste, ¿qué pasó? Bueno, quedé la número, no sé si fue la última o la penúltima de Madrid, ¿vale? O sea, no me acuerdo bien, pero vamos, me quedaba en Madrid, pero sí que es verdad que era como, era la última o de las últimas que elegí en Madrid. Entonces había 22 plazas, quedé como la 10, la 11, no me acuerdo bien. Entonces me tocó Sanidad Vegetal, que la Subdirección General de Sanidad Vegetal, el Ministerio de Agricultura, que es un campo precioso, muy bonito, pero agotador, porque la verdad es que estábamos viajando muchísimo. Aprendí muchísimo, tuve la suerte de tener un jefe que me enseñó mucho, sobre todo a la hora de la negociación internacional en Bruselas. Ajá. Y bueno, pues cuando entré... Un momento, Bruselas. Sí.
Negociación Bruselas, sí. internacional, ¿qué hacías ahí? Sí. Cuéntanos. Bueno, sí, es que me he lanzado, perdón. Entré en sanidad vegetal. Entonces, Sí. la política agraria es una política comunitaria. Entonces, la mayor parte de las subdirecciones en el Ministerio de Agricultura que tienen temas así tan técnicos, los técnicos de esa subdirección viajan mucho a Bruselas a las comisiones permanentes, que se llaman comisiones de permanentes para tratar los temas concretos específicos. Ajá. En mi caso concreto era el Comité Fitosanitario Permanente de la comisión. Sí. Entonces, votábamos, negociábamos, votábamos, gestionábamos los temas específicos de regulaciones de organismos nocivos en el ámbito de sanidad vegetal. Ajá. Entonces, yo iba allí, por ejemplo, antes de irme, pues estaba negociando la regulación de un nuevo organismo nocivo que ya está muy implantado en Europa, pero en ese momento era el boom, que era Xylella fastidiosa. Entonces todos los foros de Bruselas, todos los comités, se hablaba de cómo había que regular este organismo nocivo, medidas de contención para evitar que este organismo se expandiera a otros territorios. Qué interesante. Sí, medidas de erradicación. Luego te reunías con las comunidades autónomas y les explicabas porque había que hacer planes de acción para implantar esas medidas, y luego tenías que hacer informes de seguimiento y lo tratabas en Bruselas. Y además también hay fondos europeos específicos para permitirte financiar la lucha contra estos organismos nocivos, y ibas a Bruselas a negociarlos, a conseguir fondos para estas plagas, y pues era muy bonito pero agotado. Cristina, antes de que continúes, nos vas a permitir que hagamos autobombo del programa, porque a cualquier oyente que le pueda interesar trabajar en la Unión Europea, tenemos que recordarle que nuestro programa anterior, el número 29, estaba relacionado con funcionarios en la Unión Europea, por si a alguien le interesa o le motiva esto que has contado, no solo trabajar desde España, yendo y viniendo, sino también allí. Ya está, hemos hecho la autopropaganda. Ah, vale. Sí. Luego, una vez que entras, hay becas y hay distintos programas de intercambio de funcionarios. Qué guay, qué bien, qué interesante todo. ¿Y desde allí a dónde llegaste? O si decías que era agotador, te cambiaste, imagino. Sí, estuve creo que 9 años, desde 2011 hasta... No, menos, perdona. Aprobé en 2011 y me fui en 2017, estuve 6 años. No, aprobé la convocatoria de 2009, finales de 2009, lo que pasa que salió, perdóname, es que ya la memoria... Qué suerte, qué envidia nos das, que no sabes ni cuándo aprobaste, qué maravilla. No, hombre, no, es que eran fechas complicadas, porque la convocatoria de 2009, salió el examen en 2010, las plazas salían en 2010 y... fue el año en el que desde que apruebas hasta que te reclaman pasa un año, casi. Entonces ingresé en 2011, aunque la convocatoria es de 2009. ¿Vale? Sí. Pero bueno, haciendo este breve inciso, estuve 6 años, me quedé embarazada, entonces ralenticé mucho el ritmo de los viajes. Sí. Y ya llegó un punto en que ese trabajo, aunque era muy bonito, y estaba muy bien con mis compañeros y con mi subdirector, era incompatible con mi vida familiar. Entonces busqué otros sitios, mi subdirector lo entendió, busqué otros sitios en la administración, además con vistas a promocionar, porque en mi subdirección no había niveles libres a una categoría superior al mío. Sí. Y en agricultura en ese momento tampoco había esos niveles, porque yo en agricultura era jefa de servicio. Entonces para ir a un nivel superior tenía que conseguir la jefatura de área. Entonces, como en ese momento no había, hay una página entre funcionarios que se llama Funciona, donde se publican plazas de otros libres de otros ministerios y demás, y vi una plaza en el Consejo Superior de Deportes. Y fue, igual que con Rafa, mi preparador, pues fue intuición. Sí. Y llevo aquí, en el Consejo Superior de Deportes, desde 2017. ¿Y cuál es tu labor? Yo en agricultura hacía labores también muy horizontales, ¿vale? Hacía
la gestión de fondos comunitarios, distribuía fondos para la conferencia sectorial. Sí. Entonces, aquí, quieras o no, es un campo totalmente diferente. Deportes no tiene nada que ver con sanidad vegetal, pero siempre la gestión horizontal es igual en cualquier organismo. Entonces, la contratación se hace igual que en agricultura, porque son la misma ley de contratos en todos los lados, la ley general presupuestaria igual, por lo tanto la gestión del esas que nos presupuesto encantan es lo mismo. a los opositores, Sí. nuestras dos favoritas, sí. Pues eso, estoy en la Secretaría General, entonces hago gestión económica, pura y dura, y me encanta. Qué bien. Lo hacía en agricultura, pero más por encima. Ahora es como más profundo, como digamos, porque claro, es una Secretaría General, es como el motor del organismo. Entonces, bueno, llevo aquí desde 2017, entré como jefa de área, ahora soy subdirectora adjunta y estoy encantada. Y es que además el deporte, que es que para mí era y es mi gran hobby, pues al final es algo que ves que trabajas también en este campo, y es que me apasiona. O sea, es que es algo que valoro, que disfruto, a lo que me dedico y que además recomiendo y apoyo. O sea, es que el deporte para mí es fundamental para tener un equilibrio físico, emocional y familiar. O sea, es que no tengo otros calificativos más que el deporte es la base de todo. Qué gusto da oírte hablar así de tu trabajo. Sí, es que tengo muchísima suerte, sinceramente. Sí, y desde luego el deporte es fundamental y aquí en la Radio del Opositor siempre recomendamos a todos los opositores que no se olviden, de hecho tenemos algún programa con experta en deporte y nutrición, que no se olviden de que hay que hacer algo de deporte al día, porque es que si no, al final todo el tiempo sentados acabamos fatal. Sí, es que si no vas a rendir mal. Haciendo deporte rindes más que si no hicieras deporte. La mente está como más activa para estudiar. Es importantísimo. No sé, algunas veces los técnicos deportivos que tenemos aquí en el Consejo me han explicado el procedimiento metabólico, que no me los explicas, pero sí que sé que es que está científicamente demostrado que haciendo deporte tienes más probabilidades de rendir más y tienes más rendimiento y tienes más probabilidades de tener éxito que si no haces deporte. Anda, pues alguno de esos técnicos podría contarnos a nosotros cuál es el proceso, que estamos más que interesados. Sí, cuando queráis yo hablo con alguno de ellos y que nos lo cuente. Y bueno, os puede contar eso, sí, o sea, no tengo problema. Pero sí, el deporte es súper importante y bueno, además es que ves aquí, por ejemplo, haces un contrato, yo qué sé, ahora mismo cualquier contrato que se necesite de material para el alto rendimiento y luego ves a nuestros deportistas que se van a los Juegos Olímpicos y consigues medallas gracias a los contratos que has hecho tú, pues, hombre, no sé, es una muy gran satisfactorio. satisfacción, sí, qué bonito. Sí. Queríamos destacar, antes de terminar, que sabemos que tienes muchísimo trabajo en este momento, queríamos destacar dos cosas que has ido comentando. La primera de ellas es la importancia de tener familia para uno mismo, tal, pero la suerte que se tiene, ¿no? En tu caso, la suerte, que te la has ganado, quiero decir, porque entraste en la administración, te costó tus 3 años, pero las facilidades, ¿no? Comparado con la empresa privada, ¿en qué empresa privada puedes cambiarte a otro destino porque tengas familia? Muy pocas, en todo caso una multinacional, ¿no? Me imagino, sí, a ver, mi amiga Aurora ha estado en la misma empresa desde que se sacó el máster que os he comentado. Sí. Y sí que es una empresa internacional dedicada a la comercialización agroalimentaria y les da muchas facilidades. No es lo mismo, pero bueno, ella no ha tenido necesidad de cambiarse porque sí que las facilidades las encuentra allí. Pero no es lo habitual, la verdad, no. hoy en día, y más en España, que la mayoría del tejido empresarial es pyme, con lo cual tampoco tienes muchas opciones. Es decir, claro, puedes volver a tu puesto de trabajo, ¿no? Pero no tienes esa facilidad, y especialmente, que era lo segundo que queríamos comentar, el que tú, desde tu primer destino hasta el que estás actualmente, es súper distinto y has podido hacerlo. Claro,
Sí, es que al fin y al cabo en cualquier ministerio, en cualquier organismo se necesitan técnicos de cualquier cuerpo, porque mi cuerpo es de estos que lo llaman que puedes acceder a cualquier puesto generalista en la administración. Hay cuerpos específicos donde solamente puedes ir a unos destinos en concreto, tipo investigador y demás, pero ahí mi cuerpo no, igual que la mayoría de ingenierías, te puedes mover libremente por la administración. Entonces, quieras o no, se requiere las mismas funciones, aunque hagas sanidad vegetal, aunque hagas electricidad, aunque hagas carreteras, aunque hagas cualquier cosa, o deporte como hago yo. Claro. Es que es lo mismo, al fin la base es la misma, y además la administración hoy en día, con la gran cantidad de jubilaciones que hay, se necesita gente en cualquier ministerio. Entonces te puedes mover, claro. Es muy fácil. Solamente es irte al sitio adecuado donde tú estés bien, donde tus jefes estés a gusto con tus jefes, y ya está. Y lo demás es pues coser y cantar, como se dice. Coser y cantar, pero hay que aprobar. Entonces, a estudiar todo el mundo, ¿no? Sí, sin estudiar, olvídate de tener suerte, que te salga la bola de la suerte, no. Ya, no pasa Si no te sabes eso. los temas, no vas a aprobar. Y no hay ni enchufes, por lo menos en el Estado, ni enchufes, ni favoritismos, no lo hay, porque no los conoces. Es imposible. Claro. Antes de terminar, una última pregunta personal que solemos hacer para pillar desprevenido, pero va a ser muy sencilla. Queremos saber cuál es tu deporte favorito y si lo estás practicando en este momento. Bueno, ahora no, quiero decir, en la actualidad. Pues es el boxeo, y sí lo estoy practicando. ¡Anda! No nos esperábamos esa respuesta. Ya, pues es que para mí el boxeo es, bueno, engaña, pero yo la tripa del embarazo me lo quité gracias al boxeo. Ajá. Porque quieras o no, haces mucho ejercicio involuntario de meter tripa. Sí. Lo que haces en pilates, sí. Pues en boxeo lo haces y a lo bestia. Y entonces haces muchísimo cardio, porque parece que no, pero estás todo el rato moviéndote. Y me sirve también de descarga, de cargar no sé cómo llamarlo, de definirlo, de cuando tienes un día estresante o lo que sea, pues para mí el boxeo es mi desestresante. No sé cómo como una vía definirlo. De escape, ¿no? Sí, una vía efectivamente, no me salía la palabra. Sí, como una vía, mi vía de escape. Sí, fenomenal. Eso. Bueno, pues nos quedamos con toda la información que nos ha proporcionado Cristina Santa Isabel. Ella es funcionaria del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado, pero como nos ha ido contando, en la actualidad está en el Consejo Superior de Deportes. ¿Lo he dicho bien? Sí, Consejo Superior de Deportes, perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado tu experiencia. Nada, gracias a vosotros, sobre todo haberme dado la oportunidad de poder contar mi experiencia, y bueno, espero que todo esto que os he contado sirva para muchos a la hora de tomar una decisión o de orientaros o lo que sea, ¿vale? Seguro que sí, y le mandamos un abrazo a tu amiga Aurora. Sí, seguro, lo que pasa es que está en Londres, entonces no sé si y está ahora allí, entonces bueno, se lo comentaré, pero... Se lo mandamos, ya le llegará a ella, a lo mejor con una hora menos, porque es una hora menos en Londres, pero le llegará, ¿no? Me imagino, sí, me imagino. Muchísimas gracias, Cristina. De nada, Hasta pronto. Gracias a ti, Blanca, gracias, un beso, chao. Ella está. Oye, no lo hemos comentado nunca, pero todos los funcionarios a los que entrevistamos y que tienen a bien abrirnos las puertas de su experiencia opositora y laboral, nos hablan de esa web misteriosa que se llama Funciona, en la que tienen un montón de ofertas de trabajo y en la que todavía no podemos acceder. Tiempo al tiempo, ¿verdad? Más que agradable, Cristina Santa Isabel. Ella es tan... Ella está. Ella está.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa número 30. Acuérdate de incorporar a tus apuntes la Carta de los Derechos Digitales. Creemos que va a salir en muchas oposiciones. Un abrazo muy grande, que estudies muy bien a pesar del calor, porque ya sabes que solo los que estamos aquí y seguimos lo conseguiremos. Muchas gracias también a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.